Bueno, hoy en Charlas 914 tenemos una invitada súper especial que queríamos tener hace rato aquí en el programa, entre otras cosas porque en este último ciclo que hemos hecho de Charlas 914 queremos hablar de que los derechos no son solamente un tema allí en el papel que se escribe, que se logra, que unos congresistas van y llevan al Congreso y quedan una ley que no significa mayor cosa, sino que hay luchas, conquistas, disputas, peleas, ideas detrás de los derechos que se conquistan. Y entonces ver los derechos como una conquista siempre será una pedagogía vital, sobre todo para que las nuevas generaciones no se olviden nunca que luchar vale la pena, que es importante y que además un derecho no es solamente un pedazo de papel o algo que está allí adquirido, sino algo que se lucha, que se conquista, de lo que se tiene memoria y de lo que se tiene además conciencia, que es tal vez la parte más difícil para luchar y para lograr derechos. Entonces hoy tenemos a Lorena Beltrán, una luchadora, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, bogotanísima, ¿cierto? Y una luchadora por lo que creo que ya buena parte del país conoce, que es la consigna y la ley de cirugía segura. Entonces vamos a conocer hoy la historia de Lorena, vamos a conocer también su trayectoria. Ella es además una extraordinaria periodista. Y vamos a empezar por tu infancia. Tú has contado además que estudiaste en un colegio de monjas y que en ese colegio empezó cierta rebeldía, por lo menos cierto cuestionamiento frente a la religión. Entonces, bienvenida Lorena a Charlas 914 y cuéntanos por favor esa trayectoria de vida que te ha llevado a ese proyecto de lucha. Bueno, muchas gracias, me hace muy feliz estar acá. Y ahora que mencionabas en la introducción como pues, la importancia de luchar por los derechos y demás, yo creo que he sido muy combativa, si se quiere, desde antes del colegio de monjas, porque yo entré al colegio de las monjas como en octavo, ya para terminar el colegio. Pero cuando era pequeña, mi hermano, 7 años mayor que yo, él se lanzó como personero del colegio. Juan Personero Leal y Sincero era su lema. ¿Leal y sincero? Sí, imagínate. Sí, ese era su lema de personero. Obvio, como todo personero mediocre. Mi hermano lo sabe. Y yo pues no estaba de acuerdo con muchas cosas que prometía que hacía y bueno, también en mi rol de hermana canzona, yo recogí firmas para que ya dejara de ser el personero, para revocarle el mandato. Me acuerdo que, pues, por supuesto, yo no sabía que eso se podía hacer, ni la figura, pero me acuerdo que el profesor de sociales fue el que me motivó, Nelson se llama él, y me decía, como bueno, pues tú también puedes proponer que no sea el personero. Entonces, fíjate que era como revoltosita tiempo atrás de las monjas, ¿no? Y bueno, aunque no conseguí quitarle el poder a mi hermano como personero, pues yo creo que desde pequeña he tenido como ese espíritu como de hacer cosas, ¿no? Hubo un tiempo también en el que fui muy groupie, ¿sí? Como que me gustaban mucho X bandas, escuchaba mucho una emisora y llamaba todo el tiempo a pedir boletas, a pedir canciones, a pedir... Pero entonces yo me di cuenta de algo y es que había una banda que a mí me gustaba mucho en mi adolescencia, de hecho todavía me gusta, vienen a un festival en unos días, los voy a ver, se llama Aerodax, son de Argentina. Y me acuerdo que ahí uno de los miembros de la banda tenía como un proyecto que era ayudar a personas, creo que sobre todo se enfocaba como en niños, ¿no? Y yo decía, oiga, chévere lo que ellos están haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo aquí en Bogotá? Como llevar a una persona famosa, ¿sabes? Y que las personas se tomen su foto con el artista, pero que lleven algo para ayudar a una comunidad o a alguien que lo necesite. Entonces yo hice algo que se llamó Uniendo Artistas por Sonrisas. Yo tenía 13 años, 13, 14 años. Entonces yo le decía a estas bandas pues, que estaban sonando en esa época, había una que se llamaba El Sinsentido, Don Teto, bandas que sonaban en esa época. Y les decía como, oigan, ayúdenme, vayan a tal sitio en Bogotá y yo les digo al club de fans que vayan, se tomen una foto y que nos lleven un juguete o mercados y lo llevamos en ese lugar íbamos a Altos de Cazucá, allá llevábamos como lo que recogíamos. Y me acuerdo que en el primer evento que hice, que yo tenía 13 años, o sea, te voy a mandar las fotos, 13, 14 años tenía yo en esa época, se nos llenó el lugar, era los Aros de Maloca, era un sitio público, no teníamos pues seguridad ni nada, y eso se llenó de gente, llegó la policía y pues mi mamá era la que estaba ahí como poniendo la cara porque yo era menor de edad, y eso se nos llenó en esa época, entonces yo decía como, esto me gusta
convocar y hacer cosas. Por supuesto que en esa época pues no me daba cuenta que lo que hacía era asistencialismo, porque más allá de llevar un juguete pues no había como un proceso de fondo, pero esas reflexiones pues vienen cuando uno va madurando la idea, ¿no? Y después hice otras cosas, hice algo que se llamó Proyecto Educativo Comunitario, que lo que hacíamos allí, ahí sí ya estaba más grande, ya estaba en la universidad y tenía apoyo como de mis profesores, pero lo que hacíamos era, tuvimos una casa en Comodato, en Usaquén, entonces allí teníamos a niños que salían de su jornada en la mañana y tenían mucho tiempo libre. Entonces, para que llenaran ese tiempo libre haciendo algo productivo y pues no buscaran, sabes, la calle y los peligros que encuentran ahí, pues teníamos una asesoría para que hicieran sus tareas, para que hicieran algún refuerzo en algo que les iba mal, gestionábamos esos recursos, tuve donantes pues de otro país, etcétera. Entonces fue como un proceso muy interesante. Pero siempre he tenido esa vena como de hacer algo, utilizar la plataforma que tengas, sea redes sociales, sea conocer a fulano y a mengano y hacer algo. Eso siempre me ha apasionado. De hecho, cuando yo estaba en el colegio de monjas, le dijeron a mi mamá como, oiga, usted no quiere que su hija continúe en el noviciado y que haga no sé qué, porque ella tiene como en la vena lo social. Y mi mamá, no, va a ser periodista, gracias, chao. Pero como que siempre he tenido esa venita. Y bueno, fue un proyecto que me llenó mucho. ¿De dónde crees que venga esa vena social, pero sobre todo el llamado a la acción, cómo hacer cosas, cómo estar allí siempre en cierto activismo? Yo creo que también viene mucho de mi mamá, un poco. Mi mamá es una persona que si le pides una dirección, puede quedar a 20 cuadras, va y te lleva a las 20 cuadras, es como muy dada ese tipo de cosas y yo creo que de ahí lo cogí, pero yo creo que también en las reflexiones propias, mira, hubo un momento muy duro para mí en la infancia, como hacia mis 10 años, atravesamos una crisis económica muy dura, y recuerdo que mi colección de Barbies era una cosa impresionante, los juguetes que tenía, o sea, yo tenía un cuarto grandísimo solo para mis juguetes. Y en un momento nos quitaron esa casa, pues problemas económicos, etcétera. Y tuve que salir de todos mis juguetes, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, bueno, llevemos eso a algún lado, ¿no? Escoge a quién los vas a regalar y vamos. Siendo muy pequeña, como que empecé a conocer como las diferencias de lo que tú tienes versus otras personas y creo que eso me motivó, que también puso como esa semilla a que me gustara esto de hacer algo por los demás, ¿no? Pero creo que también tuvo que ver mucho con esa experiencia personal de esa crisis económica tan fuerte que atravesamos, porque yo era una niña muy mimada, o sea, muy mimada, pues mi familia es clase media que trabajó para tener lo que tiene, pero cuando llegamos a esa crisis económica y tuvimos que salir de un montón de cosas y mi mamá me llevó de la mano como ven y entrega esto que tienes porque no tenemos dónde llevarlo, pues como que eso me hizo sentir ese interés por, oiga, hay gente que la pasa mal y que hay que hacer como algo. Por supuesto que esa reflexión a los 10 años pues es muy, no sé, muy abstracta y que me hizo mella ahí hasta que crecí, me hizo lo que soy hoy, pero yo creo que también tuvo mucho que ver eso. En ese momento, supongo, hay una mudanza, hay un cambio de vida. O sea, quiero entender cómo seguías estudiando en un colegio de monjas o te fuiste para otro lugar o ahí llegaste. No, el colegio de monjas fue ya cuando estaba más adolescente, pero, o sea, fue sí como 13, 14, pero entre esos 10 y hubo otro colegio. Pero en esa época, pues digamos que no recuerdo específicamente como algo que me haya sucedido entre esa etapa y la otra, no sé cómo profundizar en esta respuesta. ¿Qué fue lo que te inspiró para estudiar comunicación social y periodismo? Porque contabas ahorita como que la monja llama a tu mamá y le dice, no, voy a ser periodista, pero ¿tú también lo tenías así de claro? O sea, como... No, yo no lo tenía claro que iba a estudiar periodismo. De hecho, yo estaba más inclinada como por la comunicación. Yo no sé, había como un híbrido, porque por un lado, mi abuelo y mi abuela son personas, bueno, mi abuelo ya falleció, mi abuela no, pero siempre cada fin de semana es sagrado el periódico, todos los días los ve uno con su periódico en la mano, entonces como que yo decía, uy, chévere, me gustaría escribir, ¿no? Pero por otro lado, cuando te conté que era groupie de emisora, mi sueño a mis 13, 14 años por ahí era yo quiero ser manager.
de bandas y me gusta esto, como comunicar y hacer eventos, pues por lo mismo que tenía mi evento de Uniendo Artistas por Sonrisas, eso era lo que me gustaba. Me acuerdo que alguna vez conocí a una persona que trabajaba en ese mundo y le pregunté como, oye, ¿tú qué estudiaste? Comunicación social. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo tengo que estudiar. Luego empecé a estudiar periodismo, me di cuenta que no, pues que ser groupie era una etapa de la vida y que igual toda la vida me va a gustar la música, por supuesto, pero pues ya uno no es groupie toda la vida. Y allí me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho escribir, que me gustaba la crónica. Entonces me acuerdo que una vez un profesor nos puso de trabajo final a hacer una crónica sobre un tema que nos gustara y como que yo decía, ay, yo no quiero hacer como la típica historia que termina bien y que sí, como que esos casos que uno cuando está estudiando comunicación social dice, sí, quiero escribir sobre esta persona que luchó y le fue bien en su vida. Yo decía, no quiero esa historia, quiero otra historia. Entonces hay una película que a mí me gusta mucho, que es La Vendedora de Rosas. Y creo que todo el mundo conoce la historia de Lady Tavares y lo que le ocurrió y etcétera. Pero yo decía, ¿y dónde están los demás actores y actrices? Quiero ir a buscarlos. Entonces recuerdo que había que hacer unas entregas al profesor, ¿sabes? Como, bueno, ya te contactaste con qué fuentes, con qué personajes, qué llevas escrito. Y yo sí, yo ya hablé con Víctor Gaviria, obviamente, Víctor Gaviria, el director de la película. Sí, claro, yo ya estoy montadísima en la crónica, ya voy súper avanzada. Yo no había conseguido el número de Víctor Gaviria todavía, pero yo decía, yo quiero esta historia. Y bueno, empecé como busqué una nota en el diario El Colombiano de Medellín y estaba firmada por el autor de la nota, busqué al autor, me dijo, mira, pues yo tengo el número de esta actriz, pero yo no sé si todavía sea, yo escribí esa nota hace años, llamé a ese teléfono, no, ella ya se mudó de aquí, pero yo conozco a la prima, a la sobrina, a la conocida, y de teléfono en teléfono conseguí a Víctor Gaviria. Yo era una estudiante de comunicación social, no esperaba como que él me respondiera, pero me dijo, bueno, sí, dale, pues ven a Medellín y nos vemos. Y yo, listo. En ese momento todavía seguía en crisis económica mi casa, entonces que bus para Medellín esa misma noche. Mi mamá fue conmigo porque le daba miedo dejarme ir sola. Pero cuando hice mi reportería y demás, ella me dejó hacer como mi trabajo. Algo que valoro mucho de la manera en la que me educó mi mamá es que ella nunca me dijo que no a nada. Nunca me dijo que no al paseo de finca con el novio a los 15 años, nunca me dijo no a la fiesta en el colegio, nunca me dijo que no, siempre me decía, pues mira, en ese escenario te vas a encontrar con estas cosas, estas son las decisiones que tienes que tomar, esto tiene tal consecuencia y esto, digamos, es así, tú eliges. Pero ella nunca me dijo que no, entonces eso me gustó mucho. Y bueno, volviendo al tema, llegué a Medellín, estuve en un centro comercial con Víctor, le hice la entrevista a él y me dijo, bueno, pues vamos y te llevo a buscar los actores. Entonces fuimos muy cerca a Medellín, a un municipio que se llama Caldas, y allí encontramos a otra actriz. Luego nos fuimos a un sitio de Medellín donde pues hay habitantes de calle y buscamos literalmente entre cartones a otro de los actores. Hice esta crónica. Esa crónica me llevó a ganarme un premio de periodismo universitario a nivel nacional. Competí con muchos trabajos de todo el país y ocupé el primer lugar. Me acuerdo que el premio era algo así como 2 millones de pesos y una tablet que vendí, y supongo que entre todo yo tenía 5 millones de pesos y dije, me voy de mi casa, soy millonaria. Y me fui de mi casa, por supuesto, eso no duró nada. Pero bueno, eso me permitió conectar con que no, yo no quiero ser manager de artistas, ese era mi sueño de infancia, era como para mí el ser astronauta, yo lo que quiero hacer es periodismo, me apasiona esto. Todavía no sabía que me iba a gustar la política, pero dije, quiero hacer periodismo, me gusta. Y bueno, ese premio como que me abrió muchas puertas, porque cuando presenté una solicitud para hacer mi práctica, pues me aceptaron de una, hice mi práctica en Colprensa, es la Agencia Nacional de Medios en Colombia, entonces yo escribía para diarios de Medellín, de Cali, de Pereira, de Cartagena, de Santander. Entonces como que pues ahí empecé a escribir. Recuerdo que la primera nota que escribí para un periódico fue que un camión de yogures se chocó en la Boyacá con 80, una cosa así. Pero yo era la más feliz. Tengo todavía ese recorte por ahí en alguna carpeta en mi casa. Pero yo ahí me di cuenta que me gustaba la política, que me gustaba esa fuente, ¿no? Tú puedes cubrir distintos temas y a mí me apasionaba cómo la política me empezó a gustar.
Y recuerdo que mi editor me decía, alguien del equipo en política se enfermó y yo le dije a mi editor como déjame cubrir esa plaza, ¿sabes? Lore, tú eres la pasante, escribes bien, pero pues estás chiquita todavía, ta. Y me dejó y me fui quedando y lo que era temporal pues se convirtió en que seguía escribiendo en política. Durante un tiempo tuve que cubrir la agenda del entonces presidente Juan Manuel Santos y eso me permitió, por ejemplo, ver desde un palco, si así se quiere, cómo fue la construcción del acuerdo de paz, algo que para mí fue muy importante. A pesar de que hice muy pocos años periodismo, 2, 3 años, para mí fue muy importante cómo hacer ese cubrimiento. Y ahí me apasionó lo que vi en política. Que no me apasionó mucho el sueldo de los periodistas. Entonces me acuerdo que yo estaba muy cansada ya como del ritmo porque había días que de verdad eran 12 horas, 14 horas, 16 horas dándole al trabajo y dije, uy, no, pucha. Y bueno, ahí me hicieron una oferta del otro lado, o sea, del lado de la comunicación corporativa y me fui a la universidad externado, estuve un tiempo allá, pero volví a la política. Y desde que volví a la política como asesora en comunicaciones, pues he seguido como en ese camino. ¿Qué es lo que más te ha apasionado de la comunicación política? ¿Qué es lo que más te parece interesante de ese mundo de la comunicación política? Yo creo que poner temas en la agenda pública, ¿sí? La gente pues no quiere las instituciones que interpretan como política, ¿no? El Congreso, la Cámara y el Senado, nadie quiere al Congreso. Pero es que todo es político, todo es política, no es solamente las leyes o lo que ves que ocurre en el Congreso, es poner un tema en la agenda pública, eso es lo que más me apasiona de mi trabajo desde que empecé en este mundo y hasta hoy todavía me sigue apasionando eso, como la capacidad de poner a la gente a hablar de un tema que es importante. ¿Por qué? Porque tienes que comunicarlo bien para que la gente le importe. Y eso lo he hecho no solamente con mi trabajo, sino con mis causas personales, que han sido 2. Cirugía Segura Ya, que surge pues a partir de un hecho personal que me ocurrió, y No es de locos, que también pues surge de lo que me pasó en una cirugía, desencadenó una depresión y esa depresión me permitió conocer que pues es muy complejo acceder a atención en este tema. Entonces ambos temas tuvieron una campaña muy chévere que dije, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, poner temas en la agenda pública es lo que me gusta. ¿Cuál crees que es la mayor dificultad dentro de la comunicación política, es decir, dentro de intentar significar un tema y ponerlo en la agenda pública para efectivamente lograrlo? ¿Cuáles son como las principales barreras que en tu vida profesional te has encontrado allí en eso? Porque creo que esa es como la pregunta que se hace desde todo gobernante hasta todo político que, digamos, aspira a acceder al poder, ¿cierto? El problema de cómo efectivamente logro comunicar, posicionar un tema y lograr, pues de alguna forma que eso signifique algo para la gente. Pensar que todo el mundo piensa como uno. Sí, por ejemplo, yo soy una convencida del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos, de que tenemos que darle una mirada distinta a las drogas en Colombia, pero son temas difíciles de comunicar, ¿sí? Y a veces en esos 2 escenarios, tanto en el tema de drogas como de derechos sexuales y reproductivos, uno termina hablándole a la misma gente que está convencida, ¿sí? Cuando no es ahí donde tenemos que llegar a gente que está en un punto medio y que necesita alguien que le dé un empujón y que pues le explique cosas, que le haga entender cosas. Porque, por ejemplo, yo que me reconozco como una persona feminista hace algunos años, yo decía, uy, pues el aborto sí, pero solo bajo las 3 causales, porque es que, sí, claro, pero ya después empiezas a entender por qué es que las 3 causales no son suficientes, ¿sí? Porque es que no todo el mundo puede interrumpir un embarazo en la 5ª semana, sino que tiene que esperarse hasta que el centro de salud le dé la gana de quitarle tanta traba para que pueda abortar, ¿sí? Entonces yo creo que la mayor barrera pues es esa, ¿sí? Asumir que todo el mundo piensa como uno. Nos estamos comunicando como entre una misma burbuja y hay que romper eso, hay que romper esa caja de resonancia porque si no, pues no comunicamos al público que queremos comunicar. ¿Has tenido alguna vez como algún episodio en tu carrera profesional donde haya algún hecho público, político, que no haya sido comunicable o muy difícil de comunicar? Como, no, definitivamente esto no es vendible, pues.
Fíjate que cuando lo pienso, ni siquiera estoy como recordando algo de un trabajo que haya tenido, sino con mi causa personal, que es sobre las cirugías. Muchas veces a mí me han propuesto como, oye, ¿tú por qué no promueves una fundación que ayude a mujeres víctimas para que les cubran la cirugía? Y yo le decía, porque es que es muy difícil comunicar que una persona que voluntariamente se hizo una cirugía que salió mal, ahora quiere la ayuda de un tercero para que, ¿sí? Es diferente que tú digas, voy a donar para que un niño de labio leporino pues pueda tener una mejor condición de vida, a decir, voy a ayudar a una mujer vanidosa que se quiso operar a que tenga una mejor condición de vida, ¿sí? Es complejo de comunicar. ¿Por qué? Yo creo que porque hay mucho machismo de por medio, ¿sabes? Porque si fueran los hombres los que sufren más consecuencias en cirugías estéticas, que los hay, te digo, no en el mismo porcentaje que las mujeres, pero los hay, solo que pues, no lo van a exponer públicamente. Pero si fuera el caso contrario, te aseguro que seríamos más blandos como con ese tipo de casos, ¿sabes? Incluso me pasó una vez, me llamó Darío Arizmendi, que pues es un periodista muy reconocido, ¿no? Aquí en Colombia, cuando estaba en Caracol Radio, porque él estaba haciendo unos perfiles de mujeres destacadas en Colombia a propósito del 8 de marzo, entonces yo me estaba presentando como en radio y dijo, bueno, y vamos a escuchar a una colega nuestra, periodista, víctima de la vanidad, dijo así. Entonces yo entré y yo... Si algo he aprendido en la vida es que se atrapan más moscas con miel que con hiel, entonces traté de ser lo más sensible posible y le dije, bueno, yo no soy víctima de la vanidad, yo soy víctima de un médico negligente, soy víctima de un Estado que no ha querido hacer nada sobre este tema, soy víctima de un Congreso que no ha legislado, pero no soy víctima de la vanidad. ¿Sí? Curiosamente, en esa misma mesa de radio, hacía unos días habían entrevistado a un excontralor en Antioquia que se había hecho una liposucción en un hospital público que él auditaba, o sea, era escandaloso por donde se le mire, ¿sí? Cuando lo entrevistaron a él jamás le preguntaron por qué fue vanidoso y por qué se operó, ni jamás le dijeron el vanidoso contralor, bienvenido, no, nunca. Entonces yo creo que es un tema difícil de comunicar la sensibilidad de hay mujeres víctimas de este tema, porque hay un machismo de por medio, no nos miden con la misma vara, ¿no? Y finalmente es muy raro porque tú ves en redes sociales comentarios de si una mujer está, no sé, sin maquillar y con el pelo, qué sé yo, desaliñada, entonces, uy, tan dejada, ¿no? Pero entonces si te produces y te maquillas, tan vanidosa. Entonces, ¿qué quieren? ¿No? Es como, entonces yo creo que el machismo pues ha sido una barrera para comunicar ese tema. Tremendo, me parece súper interesante además porque, bueno, con Darío Arizmendi, que sin duda tiene su gran mérito como periodista, pero ha tenido una cantidad de episodios de ese estilo también, no solo alrededor del machismo, sino recuerdo en épocas de las movilizaciones estudiantiles que le preguntaba a los estudiantes, ¿y ustedes por qué se portan tan mal? ¿No les enseñaron a portarse bien en su casa? O sea, no, quitándole toda legitimidad a la lucha, porque desde su perspectiva, pues esto era una cantidad de niñatos allí que claro, seguramente por diversión querían manifestarse alrededor de la educación. Entonces, sí, claro, todavía hay una cantidad de barreras de comunicación que vienen además a veces desde el periodismo hegemónico, pues. Quería ya que entráramos a conversar sobre la lucha que has dado en Cirugía Segura, que me parece una nota, pero pues empezar contando lo que pasó. Entiendo que tienes una cirugía estética a los 21 años y allí empieza un calvario que te lleva a investigar y que te lleva a descubrir una cantidad de cosas. Sí, yo me sometí a una cirugía de reducción de senos en el 2014, una cirugía que sale mal. Al tercer día de la cirugía, cuando me quitan el vendaje, yo tenía un pezón negro, ¿sí? Y me acuerdo que el médico me dijo, tranquila, la voy a mandar a una cámara hiperbárica, es un tratamiento que le ayuda a regenerar los tejidos. Si no se regenera el tejido, no se preocupe que yo con piel de la entrepierna le hago un nuevo pezón y se lo tatúo para que le quede simétrico con el otro. Así con esta tranquilidad que estamos hablando y yo, ¿qué? Por fortuna eso no ocurrió, mi tejido se regeneró, pero el resultado estético era lamentable, era desastroso, ¿no? Entonces el médico me dice, no, vamos a esperar, en 6 meses hacemos un proceso, una cirugía correctiva. Entonces yo volví al año, ¿sí? Y el remedio fue peor que la enfermedad.
La herida fue mucho peor, la recuperación fue horrible, un seno más grande que el otro, había una herida que no cerraba, ¿sí? Porque esta cirugía de reducción de senos implica una herida hacia abajo, una herida debajo, entonces es como una T y hay un vértice, ¿no? Y ese vértice no cerraba. Cuando yo me hacía la curación me alcanzaba a entrar casi que una falange del dedo. Yo iba al consultorio y me decía, no, ponte toallas higiénicas en el brasier, es que la sangre es muy escandalosa. Yo duré tomando antibióticos un montón de tiempo porque tenía una herida abierta. Y la respuesta era ponte gelatina sin sabor, que eso ayuda a cicatrizar, ponte toallas higiénicas, porque yo además en ese momento todavía era reportera, entonces uno como reportero no tiene tiempo de nada, ¿no? Entonces yo necesito viajar, necesito hacer cosas y yo no puedo ir con toallas higiénicas en el brasier. Hasta que ya llegó un punto en donde dije, ya, necesito que me solucione esto. Me suturó en carne viva en el consultorio y me dijo algo y es que esto no es culpa del sastre, sino de la tela. Y es ahí cuando yo digo, no más, o sea, no voy a tolerar esto. Acto seguido, digo, empiezo a ahorrar, voy a ahorrar y me voy a operar con alguien que sea muy bueno en cirugía reconstructiva de seno. Ahorré porque entonces ahí yo ya había cambiado de trabajo de periodista a comunicación institucional, entonces ganaba un poquito mejor y empecé a ahorrar. Y resulta que los Rolling Stones se presentaron en La Habana. Yo soy más de los Beatles que de los Stones, pero era histórico, los Stones en La Habana era histórico. Entonces me gasté mis ahorros yendo a La Habana y fue genial ese concierto. Y en el vuelo de regreso yo sentí como una piquiña en un seno y eso me alarmó porque en medio de la cirugía de reducción esta persona me convenció de que necesitaba ponerme prótesis. Entonces, como yo tenía prótesis, pues me alarmó que me picara. Llegué a Colombia, eso fue en abril de ese año, del 2016, y me acuerdo que el médico, es decir, yo empecé a llamar a cirujanos plásticos que había visto para mi reconstrucción, y había uno en particular que me recomendaron mucho, entonces lo llamé, le dije, mire, necesito esto, me pasó tal cosa, y me dice, pero ¿por qué no se corrige el tema con la persona que la operó? Y yo, porque es que ya me hizo 2 cirugías y quedaron muy mal. ¿Quién la operó? Y yo, Francisco Sales Puccini. Y me dijo, uy, pues tengo agenda, era abril, me dijo, tengo agenda hasta junio, pero si viene ya la atiendo ya. Entonces me alarmó, obviamente, yo cogí un taxi, llegué al consultorio, y me dijo lo obvio, me dijo que era una cirugía que estaba mal, que había un seno más grande que el otro, que bla, bla, bla. Me dijo, ¿qué marca son sus implantes? Y yo, esta marca. Me dijo, mira, unos implantes en el mercado, para que además se hagan una idea, unos implantes hoy en el mercado pueden estar en, no sé, 4 millones de pesos. Esos son de 250.000, es una proporción. Entonces, pues me dijo, mira, estos implantes están prohibidos incluso en Argentina, por ejemplo. Y yo, no, pues me quedé como en blanco. Entonces empecé a averiguar después de esa cita. Además, en esa cita, pues el médico me dijo, mira, yo te puedo operar. Porque yo le dije, esto, pero ¿me puede hacer algo para mejorar? Claro. Pero me dijo, si yo te opero, estoy borrando una prueba que tú tienes en tu cuerpo. Si tú vas a denunciar, tienes que pensarlo. Si vas a denunciar, primero tiene que asesorarte un abogado y cuando tu abogado te dé permiso de operarte, yo te opero. Antes no. Y eso me frustró mucho porque para mí fue muy duro vivir así tanto tiempo. Yo tenía una pareja con la que duré muchos años, pues era mi pareja como del colegio, duramos igual la universidad. Y yo no pude volver a tener sexo con esta persona, o sea, no quería que me tocara, no nada. Y no porque él me hubiera dicho algo, o sea, con o sin cicatrices para él yo era Paulina Vega, o sea, seguramente, pero yo no quería, me sentía incómoda, me sentía mal. Entonces me frustraba mucho, cambió un poco mi personalidad y es algo que yo creo que nunca voy a volver a recuperar. Creo que sí te diste cuenta cuando nos conocimos un poco antes de entrar a la grabación. Yo soy un poco tímida ahora, como que soy callada. Aquí pues ya estamos hablando, pero a mí me cuesta ahora un poco socializar y antes no era así. Nunca me había puesto a hablar de este tema en una entrevista. Siento que antes era más social, era diferente y ahora, por más que he hecho terapia y por más que han pasado los años, todavía me cuesta un poco
conectar con la gente. Cosa que no parece, tú me ves en las redes sociales y no parece, pero pues en persona es otro asunto. Entonces, durante todo ese tiempo cambió mucho mi personalidad y créeme que ha sido un duelo, hacerle duelo como a mi versión más espontánea de antes. Pero bueno, yo decido entonces hacer una denuncia pública porque fíjate que lo primero que yo hice cuando investigué y me di cuenta que este tipo tenía un título de una universidad en Brasil y que esta universidad no tenía facultad de medicina, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta de esto, lo primero que yo hice fue escribirle al ministro de Salud, que en ese momento era Alejandro Gaviria. ¿Y por qué le escribí? Porque yo en ese momento cubría el gobierno Santos, entonces tenía acceso a ese tipo de conversaciones. Y yo, ministro, encontré esto, me pasó esto, ¿qué podemos hacer? Entonces él me explica como, bueno, esto es un tema del Ministerio de Educación porque tiene que ver con los títulos, pero sí, reunámonos, hagamos algo. Yo para esa época ya había identificado otras víctimas y yo decía, yo no me puedo quedar en la comodidad del silencio sabiendo que yo tengo al alcance de un mensaje un ministro que puede hacer algo, ¿sí? O que tengo una voz medianamente conocida en redes sociales y puedo decir algo. Para mí el silencio habría sido lo más cómodo, ¿sabes? Lo más cómodo de la vida. Ahorro, me opero, soluciono mi problema y sigo con mi vida. Pero yo decía, no puede ser posible que yo tenga una voz que es escuchada y que pueda alzar el teléfono y que al otro lado me conteste un ministro y que no haga nada yo por las otras personas, ¿sabes? Entonces ahí también conecto como con la Lorena de Uniendo Artistas por Sonrisas, con la Lorena que hace, que reúne firmas para que saquen a un gobernante mediocre, perdón a mi hermano que me está viendo, pero como que sí, siento que eso lo llevo, ¿sabes? Como me frustra mucho como la injusticia, ¿sí? Y lo cómodo habría sido el silencio, lo cómodo habría sido eso, pero decidí no hacerlo. Luego armo como toda esta investigación y hay una periodista en ese momento de Noticias 1, que es Joana Fuentes, a quien le entrego toda la información. Le digo, Joana, tengo esto está pasando. Y Joana también hace un trabajo investigativo pues muy importante, no solamente ella, también colegas del Espectador, hicieron esta investigación. Y eso que yo empecé pues se volvió como también una cosa muy grande y terminamos revelándole a la opinión pública que hay una lista de 42 médicos que son médicos generales que hicieron unos cursos cortos en Brasil y que en Colombia los hicieron pasar como si fueran una especialidad en cirugía plástica. Es muy diferente hacer un curso de unos fines de semana porque es que además no lo digo yo. La Autoridad Migratoria de Colombia, que es Migración Colombia, dice que el que más estaba como 30 y pico de días. Era una cosa absurda, nadie se hace cirujano plástico en menos de un mes, ¿sí? Entonces esta denuncia se vuelve muy grande. Yo recuerdo que la primera vez que esto salió fue en mayo del 2016. Salía abriendo el noticiero de Noticias 1, pues que es el noticiero investigativo más importante tal vez que tiene Colombia. Y recuerdo que faltando poco para la emisión, uno de los editores, Ignacio Gómez, me convenció como de mostrar la cara, ¿sabes? Porque yo decía, bueno, hagamos la denuncia, pero yo no quiero hablar, porque además cuando uno es periodista uno no quiere eso, uno quiere hacer las preguntas, no que se las hagan a uno. Entonces él me convenció porque me decía, Lorena, si usted sale con el rostro distorsionado o si le ocultamos la identidad, claro, la audiencia del noticiero no va a saber quién es usted, pero su cirujano sí. Y una manera de blindarse es que usted haga público su caso. Y así lo hice. Y eso me cambió por completo la vida porque esto fue mediáticamente muy grande en Colombia en ese año, en el 2016. Esto pasó a la BBC, esto pasó al Jazeera, esto trascendió fronteras. Entonces fue un tema muy grande y se volvió mi causa. Tuve unas hadas madrinas en mi vida, mis amigas, Ángela Mejía, Laura Robles, Yamile Arango. Son periodistas que en ese momento me contuvieron mucho y me dijeron, bueno, si esto lo vas a hacer de una causa de tu vida, vamos a hacerlo a lo grande. Y fueron las que estuvieron acompañándome como en ese
hacer una entrevista con medios sobre un tema tan sensible, pues uno tiene que tener mucho cuidado con lo que va a decir, etcétera. Esto involucró, por supuesto, pesos pesados del derecho penal, ¿no? Jaime Granados, que es el abogado de expresidentes y figuras y políticos muy importantes, pues salió a decir que me iba a demandar porque su cliente, pues por supuesto, fue el cirujano que me hizo esto. Eso no es fácil cuando uno tiene 21 años. Yo tenía 21 años cuando pasó todo este escándalo y cuando a diario estaba atendiendo entrevistas y cuando uno de los penalistas más poderosos del país dice que me va a demandar, yo tenía 21 años. Fue una presión muy grande, tal vez para ese momento. Luego empieza un proceso jurídico, empiezan unas audiencias donde yo tengo que ver a esta persona. En uno de esos días yo intenté suicidarme. Hoy en día hablo del tema como sin tapujo, porque creo que es algo de lo que hay que hablar. Pero en su momento para mí fue mi derrota personal más grande. ¿Por qué? Porque desde que yo, además es que no solo salí en Noticias 1, ¿no? Salí mostrando el daño en la portada del Espectador y a partir de esas dos cosas todo el mundo me escribía: eres una valiente, eres una tesa, valiente, 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 valiente. Entonces como que yo no conectaba con que una persona que por un lado es valiente se quisiera quitar la vida. Como que yo decía, qué boleta yo, o sea, qué boleta de valiente si quise quitarme la vida, como que yo decía, qué oso. Entonces, fue muy duro, pero hoy en día hablo de esto sin pena, pues porque entendí que con semejante presión, teniendo 21 años, antes, digamos que puedo contarlo hoy. Entonces, en algunos momentos, mi psiquiatra que me acompañó durante todo ese tiempo me decía: pues Lorena, también puedes darle una pausa a tu activismo, porque pues es algo que te afecta y que te duele, porque es que a diario yo recibía historias de mujeres de: mira, esto me pasó, él en consulta me violó, refiriéndose a otros médicos. No estoy poniendo ningún nombre y lo digo claramente porque si no después me demandan, pero casos de violencia sexual en los consultorios, casos de pues mujeres que fallecieron, casos de... Entonces esto de verdad que me exaltó mucho y bueno, con mucho acompañamiento pues pude darle un orden como a tantas ideas y a tantas cosas, y eso se convirtió en Cirugía Segura Ya, que fue una iniciativa que empezó en lo digital como un llamado a que hicieran algo, pero que se concretó también en, oiga, en Colombia no hay una ley que diga lo básico, y es que solamente médicos debidamente especializados pues pueden hacer cirugías plásticas, ¿cierto? Entonces, es un proyecto de ley que hemos presentado varias veces en el Congreso. Este es el 5º intento y ojalá que la 5ª sea la vencida. Antes de hablar del proyecto de ley, quería conversar sobre un poco para comprender mejor el estado de cosas de la cirugía insegura en Colombia, porque sé que es un debate muy grande. Yo creo que la mayoría de gente no dimensiona cuán grande es. Recuerdo de hecho que en el Consejo de Bogotá alguna vez aprobó un acuerdo sobre el tema de los biopolímeros, que es uno de los... Hay una cantidad de temas, ¿no? De malas prácticas, de cirugías clandestinas, pero quisiera entender como la dimensión del problema en Colombia para contextualizarlo un poco. Yo creo que en Colombia y en estos 8 años de activismo e investigación, para mí hay 3 problemas fundamentales sobre la cirugía plástica en Colombia. El primero es la falta de control del Estado, ¿sí? A través de las entidades territoriales no tenemos un control sobre lo que hay. Entonces, puede que, no sé, en Pereira identificamos una clínica clandestina, la Secretaría de Salud va, hace una inspección, la sella, pero a la semana siguiente, esta clínica que se llamaba 123, la otra semana se va a llamar 456, listo, cambió su razón social, su nombre y sigue como si nada. Entonces le faltan dientes a los gobiernos locales, ¿sí? Para hacer algo, ¿sí? No sé si es que les falta voluntad o no sé si es que hay pues manos que pueden taparlo, ¿cierto? Que también puede haber algo de corrupción allí desde luego, pero pues no podría afirmarlo categóricamente. El primer problema, falta de control del Estado. El segundo, falta de legislación del Congreso, ¿sí?
que en estos años pues no ha podido aprobar una ley que le da garantías a las pacientes que quieren hacerse este tipo de procedimientos, ¿sí? Y detrás de eso yo creo que hay unos económicos pues muy duros, unos intereses económicos que no se quieren ver afectados. Y pues bueno, ojalá esta vez ese proyecto se apruebe, pero llevamos 5 intentos, ¿sí? Y un tercer problema es la falta de prevención del paciente también, porque no nos vamos a lavar las manos y a decir, pues, es que yo no tengo ninguna responsabilidad. Claro que la tengo, ¿sí? Porque hoy en día yo hablo con personas que me escriben y, oye, es que fui víctima de Francisco Sales Puccini, y yo soy como, ven, pero tú pones el nombre de él en Google y literal te sale un montón de cosas malas. Entonces, ¿por qué lo escogiste? No, es que él me salía en redes sociales con tantas miles de seguidores, o no solamente con esta persona concreta, también hay otras que me dicen, no, es que lo recomendaba tal influencer, tal actriz. Entonces yo digo, pero eso no es un indicador de que un médico sea bueno, ¿no? Entonces yo creo que también hay un tema de percepción de qué es bueno para mí, de autocuidado. Ahora bien, la tarea completa no recae en mí, porque te digo, cuando esto a mí me ocurrió, yo investigué. Yo era practicante, sí, pero había una periodista judicial que me ayudó a ver. Yo le decía, ven, me voy a operar con este man, ayúdame a ver si está bien. No me sale nada, no tenía ninguna denuncia. Cuando yo hago público lo que me pasó, me escribían víctimas, oye, mira, mi hija murió en una cirugía con él y yo sí lo denuncié, ¿sí? Y resulta que no nos aparecían las denuncias. Entonces, son esos 3 problemas que yo he identificado: la falta de control del Estado, la falta de legislación del Congreso y también la falta de prevención. Y estas 3 grandes ramas de los problemas, pues, en que nos tienen hoy, en que hoy hay médicos generales, enfermeras, chefs, veterinarios que se atreven a modificar el cuerpo de la gente porque saben que eso es rentable, porque no hay que tapar el sol con un dedo. Colombia es un destino mundial para hacerse cirugías estéticas, ¿sí? Y eso para mí no es malo. La verdad es que hay gente que me dice como, ay, pero tú estás en contra de las cirugías. Yo no, el día de mañana si yo me siento inconforme con algo y me lo quiero operar y si hago una reflexión profunda de por qué me quiero modificar el cuerpo y estoy segura que es por mi autoestima, yo me lo hago, ¿sí? O sea, ese para mí no es el centro del debate, porque hay muchos que me dicen eso, ay, ¿por qué no hablamos mejor de amor propio? Es que el amor propio no es un problema público. Resuélvelo en tu casa, reflexiona, chévere. Yo también reflexiono mucho sobre el amor propio, ¿sí? Pero es que el amor propio no es un problema público. Las muertes asociadas a cirugías estéticas sí lo son, ¿sí? De hecho, el último dato que tenemos es como de 2016, que dice que entre el 2015 y el 2016 fallecieron 43 mujeres en cirugía, 43 personas en cirugía plástica. O sea, hubo un aumento de 130% en las muertes asociadas a cirugías. Ese es el último dato que tenemos. No hay un estudio constante de qué magnitud es este problema, pero todas las semanas, sin temor a equivocarme, hay un titular de muere en cirugía estética, no solamente pacientes de Colombia, pacientes que viajan del exterior. Hay que hacer algo. Entonces, en este momento lo que está pasando es dramático. Algo que me sorprende es que cuando yo empecé esta denuncia, me escribían de clínicas clandestinas en Cali, en Medellín, en Pereira, como en ciudades capitales. Hoy en día yo recibo mensajes, mira, yo estoy en Puerto Asís y pasó esto, yo estoy en ciudades que no son capitales, que son municipios muy pequeños y ya está pasando allá. ¿Sí? Están haciendo cirugías estéticas a domicilio. En Medellín pasó que se dieron cuenta porque el shoot estaba lleno de residuos biológicos, ¿sí? Cirugías a domicilio, esto ya se está saliendo de toda proporción. Entonces, también hay un análisis y un debate de decir, ay, es que Colombia es la narcoestética. Yo no creo que el asunto de las cirugías estéticas responda a la narcoestética, ¿sí? Seguramente hubo un boom en los 2000 sobre la voluptuosidad y demás, pero yo no creo que, es decir, reducirlo a la narcoestética me parece que es un análisis muy pandito, ¿sí? Somos un país que, además el origen de la cirugía plástica a mí me parece apasionante porque es por la Primera Guerra Mundial, porque pues había que hacer algo con los soldados, más allá de salvarles la vida, pues había unos que por las quemaduras no podían meterse una cuchara a la boca porque la boca era destrozada. Entonces había que hacer una solución estética para estas personas y así nace la cirugía plástica. Y con algunos cirujanos que yo hablo coinciden en que Colombia, precisamente también por el conflicto que vivió, tiene cierta pericia y experticia y capacidad en esa área. Entonces, pues yo creo que no se trata de desincentivar la cirugía, sino de dar las condiciones necesarias para que la gente pueda hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, porque yo la verdad soy una persona que defiende la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, no solo para abortar, sino para hacerse lo que les dé la gana, pero siempre en condiciones seguras.
quiero que hablemos un poco del proyecto de ley. Ahora sí, que ya pasó. Tenemos como la buena noticia de que está avanzando con pasitos pequeños, pero seguros. Sí, ¿De qué se trata el proyecto de ley? ¿Cuáles son como los elementos centrales allí? Pues ya has mencionado obviamente algunos que tienen que ver con la regulación, pero pues quisiera saber si hay algunos otros elementos que nos han mencionado y que tiene el proyecto de ley, y también un poco recalcar la importancia que tiene, precisamente porque uno de los elementos estructurales frente a la imposibilidad o frente a la negligencia para regular el tema y para ponerle dientes a la regulación del tema, pues está en que pues no hay una ley. Entonces quisiera como que nos contaras la estructura, los elementos centrales del proyecto de ley. Bueno, hay distintas especialidades médicas, ¿no? Entonces, pediatría, ortopedia, hay un montón de especialidades médicas. La cirugía plástica es una de esas especialidades. De todas las especialidades que existen en Colombia, solamente tenemos 2 reguladas con una ley, ¿cierto? Que es la anestesiología y la radiología. Entonces, te pongo un ejemplo. Si un médico general le da por ponerle anestesia a un paciente, pues puede ser sancionado porque hay una ley que así lo dice, pero no tenemos una ley que diga que solamente determinado especialista puede hacer cirugías plásticas. Este proyecto de ley no busca decir solamente quienes tengan la especialidad en cirugía plástica pueden hacer cirugías plásticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me quiero operar la nariz, ¿me la puede hacer un cirujano plástico? Sí, pero también me la puede hacer un otorrino. Entonces, si yo pongo en una ley que solo los plásticos, pues estoy vulnerando el derecho de un otorrino, ¿sí? Entonces, este proyecto no busca regular la especialidad, sino regular los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, ¿sí? Entonces, se delimita qué tipo de profesionales deberían operar. Hay ciertos especialistas que tienen formación quirúrgica y competencias quirúrgicas. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Qué tipo de profesionales especialistas son los que deben operar qué tipo de procedimientos? Pero más allá de eso, el proyecto de ley también dice, hombre, hay que hacer obligatorio que los pacientes adquieran una póliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me opero, así sea, mejor dicho, con el mejor cirujano del mundo, yo me puedo complicar, ¿sí? Puedo tener una complicación. Entonces, si yo tengo una póliza, pues yo no voy a recargar al sistema de salud salvándome la vida, sino que esa póliza me cubre estas complicaciones. Y a mí eso me parece que es uno de los puntos más importantes. Segundo, también hay ciertas restricciones sobre el tema de la publicidad. Yo no puedo hacer publicidad con estos temas orientada a menores, ¿sí? No debería ser el orden de las cosas. Esto tampoco es un asunto para hacer rifas, ¿sí? Porque no estamos hablando de comercio de zapatos y vestidos o comida o viajes, estamos hablando de un proceso quirúrgico que implica, digamos, una lógica distinta. También hace, digamos que, responsable a las clínicas que rentan sus quirófanos para los médicos, ¿no? Que cumplan con ciertas condiciones que garanticen un mejor servicio para los pacientes. También hace énfasis en que hay que recolectar datos sobre cirugía plástica. No tenemos, como te decía, un panorama claro y bueno, ¿cómo hacemos política pública si no tenemos una foto clara? ¿Sí? Entonces es un problema complejo que no se resuelve con una sola ley, ¿sí? Si uno piensa que con un proyecto de ley se va a solucionar el problema, no, primero porque si hablamos de leyes, las leyes las violan todos los días, ¿sí? Pero es al menos tener un poquito la vara más alta para que vayamos, digamos, avanzando en este problema. Seguramente vamos a necesitar, cuando esta ley se apruebe, otra a futuro, ¿sí? No busco yo resolver el problema tampoco en un segundo, porque si no funciona. Pero sí sería un gran avance, sería un avance muy significativo. Y es una herramienta para exigir el derecho y para construirlo también. Quiero hacerte como una pregunta, estos son 2 preguntas en uno, más por un tema de tiempo que por otra cosa, pero no quisiera saber primero en qué estado va la lucha que empezaste frente a esta práctica inicial, ¿cierto? Porque sé que ha sido imagínate, tenías al abogado del expresidente, del expresidente más poderoso de la historia reciente de Colombia en contra. Así es. Pero quiero saber cómo la evolución de esa lucha. Sé que ha tenido momentos muy bonitos, pero que tuvo también momentos difíciles, y cómo va actualmente. Y también quería preguntarte, haciendo ese vínculo de lo individual y lo colectivo, por
digamos, qué es lo que sigue en la pelea para la regulación de la cirugía plástica, de la cirugía estética y los procedimientos estéticos además, porque sé que hay otro tema allí de no solo la cirugía, sino los tratamientos en general estéticos que se hacen, muchos de ellos clandestinos, ilegales, aunque el problema de la ilegalidad, algunos legales pero que no tienen ninguna regulación, o sea, como cuáles son esas etapas, cómo lees esa lucha futuro, los retos que tiene esa lucha futuro. Te hago las dos preguntas en uno para optimizar, pero intentando hacer ese vínculo entre lo que has vivido y lo que viene. Bueno, sobre en qué va la lucha, pues haber hecho público este caso hizo que se abrieran distintos procesos legales, ¿no? Entonces, por un lado, estuvo mi proceso civil, para el cual pues tuve que hacerme un peritaje, mi cuerpo era la prueba, entonces tuve que hacerme un peritaje con varios cirujanos plásticos mirándome y diciendo, bueno, este es el problema, esto, aquello. Y en ese proceso civil yo gané en segunda instancia y Francisco Sales Puccini fue condenado a indemnizarme económicamente por los daños en mi cuerpo, ¿sí? Y por los daños morales también. Entonces, a pesar de que esta condena se dio en segunda instancia, hasta este momento ni él ni su abogado se han comunicado conmigo o con mis abogados para repararme, no lo han hecho. Además del proceso civil, vino un proceso penal donde pues yo no soy parte de ese proceso porque como lo que se puso en duda allí fue sus títulos, pues digamos que este proceso legal la víctima es el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación dice ellos presentaron información alterada o no precisa y nos hicieron cometer un error, ¿no? Por eso el delito que les imputan es falsedad en documento y fraude procesal. Entonces allí digamos que yo no soy víctima, pero pues es un proceso que hace parte de mi lucha. Y en ese proceso penal, que es uno de los más importantes, tanto él como su hermano, que también es un cirujano estético, que se llama Carlos Elías Sales Puccini, pues fueron condenados en segunda instancia, ¿sí? Por estos delitos. Se les dicta orden de captura, prisión por al menos 7 años, me parece que fue el término. Sin embargo, y esto hay que aclararlo, esa orden de captura está, digamos, suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia dé su decisión final o ratifique la decisión, ¿sí? Esto puede tardar un tiempo. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque resulta que en primera instancia ellos fueron absueltos. Y lo que decía el juez es como, me toca absolverlos porque no me entregaron a tiempo este documento desde la fiscalía, por ejemplo. Errores de ese tipo hicieron que en primera instancia fueran absueltos, y no lo digo yo, lo dijo el juez, ¿sí? Pero como en segunda instancia los condenaron, es decir, revocaron esa absolución y los condenaron, pues ellos tienen derecho como a apelar. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de la Corte, debe ratificar la decisión o pronunciarse sobre este hecho, ¿sí? Pero esto puede tardar hasta 5 años, entonces ellos en este momento, a pesar de que hay un fallo que dice que están condenados, ¿sí? Siguen ofreciendo sus cirugías en redes sociales sin ningún problema y siguen, en este momento mientras estamos hablando, tal vez él esté operando, ¿sí? Eso por supuesto que es frustrante. Yo, la verdad es que no puedo, por supuesto que me alegra la condena, es decir, lo considero una victoria, pero al mismo tiempo es un fracaso. Que 6 médicos estén condenados es un fracaso para la sociedad, ¿sí? Mi intención no es verlo tras las rejas. La verdad es que eso en nada soluciona lo que me pasó a mí o lo que le pasó a la mujer que murió operándose con él. La solución aquí es que no pisen un quirófano de nuevo. Pero desde luego que esto es la materialización de una lucha muy grande. Y me acuerdo de un momento muy especial para mí, que fue en octubre del año pasado cuando me enteré del fallo que los condenaba en segunda instancia, porque hay una canción que es como, pues yo que te digo que soy groupie, ¿no? Y que me gusta mucho la música, hay una canción de Cheo Feliciano que se llama Lo bueno ya viene, y para mí ha sido como mi amuleto en la vida desde que me ocurrió esto, porque yo cuando me intenté suicidar y cuando empezó este proceso, yo decía, esto nunca se va a solucionar, esto es un infierno, nunca voy a salir de esto. Y esa canción, yo me aferraba a esa canción y la ponía en loop de verdad por horas y pensaba, ¿cuándo lo que está diciendo Cheo va a pasar? ¿Cuándo es que lo bueno va a venir? ¿Cuándo?
Y ese día lo primero que hice fue poner esa canción y se me pusieron los pelos de punta porque en la parte de los pregones de las canciones de salsa, en la parte de los pregones de esa canción, decía como este momento, 6 años esperando. Y cuando hice la cuenta, sí llevaba 6 años desde que arrancó el proceso. Y por favor escuchen esa canción ya, si están pasando por un mal momento, porque para mí fue como, de verdad, la promesa de que a pesar de que vea el agua hasta acá, en algún momento esto va a pasar. Y hoy en día lo veo así. Este para mí ha sido tal vez el mejor año de mi vida. Y fue también para mí una decisión importante como trazar una línea en sí. Soy activista, me encanta pelear, soy muy peleona, soy muy combativa. Peleo por lo que me apasiona y por lo que me gusta, pero también tengo una vida profesional que seguir adelante. También tengo una vida emocional que seguir adelante. No quiero quedarme en ese rol. Yo no quería que nadie me pobreciteara, que pobrecita, la víctima, la vaina. Entonces, mi vida siguió y este año ha sido muy, muy importante para mí profesionalmente, en mi vida de pareja, en mi vida, en todo sentido ha sido muy importante. Entonces lo bueno ya llegó, lo bueno ya está acá y eso me tiene muy feliz. Bueno, nos regalaste la canción, una maravilla, a escucharla pues. Ahora danos un libro. Un libro que me haya tocado mucho. Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Es un libro que siempre recomiendo, regalo. Yo no soy mamá y todavía tengo como muchas reflexiones sobre la maternidad, pero ese dolor que Piedad Bonet pone ahí para mí es, pucha, yo he llorado mucho con ese libro, cada que leo es un llanto y una reflexión nueva sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la salud mental. Entonces, como es un tema que me apasiona tanto, por eso siempre lo recomiendo. ¿Una película? Una película. Es una pregunta muy difícil, me siento en pregunta de reinado, pero no diría que es la mejor película de la vida, pero es como de la que me acuerdo. Se llama La peor persona del mundo. Es una mujer de 30 tomando algunas decisiones en su vida y eligiéndose a ella misma, entonces coincido con esa decisión de elegirse a uno mismo. Una película. La vendedora de rosas también es una película que es muy importante para mí. Siento que ahí nació mucho de lo que soy hoy como profesional y es mi película decembrina favorita, o sea, ¿cuál mi pobre angelito? La vendedora de rosas es la película de diciembre. Y me gustaría decir una colombiana ahí de directora mujer, que sería Laura Mora, Los Reyes del Mundo. Me gusta mucho. Extraordinaria, Los Reyes del Mundo. Todavía creo que está en Netflix. Me encanta. Para que vayan a verla. Me gusta mucho. ¿Eres de series o novelas? Series, soy más de series. Que esté viendo en este momento y que me tenga muy enganchada, The Good Doctor, que es un médico que tiene autismo, entonces que entiende la vida de una manera diferente. Esto me parece muy chévere, esa serie, me tiene muy enganchada. Y favorita de la vida, Scandal, que es como... Sí, es una serie política y Olivia Pope lo soluciona todo y Olivia Pope es mi pastora, nada me falta. Una serie. Me encanta esa serie. Bueno, para finalizar, una frase que te acompañe. Esta frase me la regaló José Antequera en alguna conversación que tuvimos. Él repetía una frase que era: hay que convertir la adversidad en una causa justa. Y me la robé y me la apropié también para mí. Y sí, cada adversidad que he tenido, creo que hice catarsis haciéndola una causa, poniéndola en la opinión pública y haciendo algo con eso, porque si no, creo que me habría amargado mucho la vida. Es una extraordinaria frase. Le mandamos saludos a José desde acá. Lorena, muchas gracias. Primero, por toda esa historia inspiradora, porque tiene el elemento de toda la inspiración por la lucha. Para recordar otra vez, quiero retrotraerlo, la idea de que los derechos son conquistas, de que son difíciles, de que hay que hacer conciencia sobre ellos, de que no están dados, de que todo el tiempo hay que seguir luchándolos, pero también porque en esas luchas además uno se encuentra con los grandes poderes que nunca son solamente personas, sino que son usualmente imaginaciones sobre el mundo, imaginarios, el machismo estructural, el racismo estructural, la injusticia, la corrupción. Entonces creo que es una forma de comprender también
todo lo que se ha logrado en este país difícil y todo lo que está por hacer, y tal vez eso nos da una bella perspectiva para seguir habitando este mundo y luchando esa Colombia que todavía no existe. Muchas gracias. Gracias por esta invitación y bueno, casi nunca, creo que es la segunda entrevista en estos 8 años donde se me encharca el ojo, así que estuvo muy chévere. Muchas gracias.